que es un gusto. Ahí está, ya se está grabando. Es un gusto que estén aquí. Hoy vamos a tocar un tema de verdad que, híjola, yo creo que todas algún día de nuestra vida lo hemos vivido y es el miedo, ¿no? El miedo es algo que todo ser humano ha vivido, algunos en una mayor intensidad que otros, algunos tienen miedos a unas cosas, algunos tienen miedo a otras, hay gente que vive teniéndole miedo a todo, ¿sí? Pero vamos a ver realmente qué es el miedo y cómo podemos superarlo. Porque yo creo que si es algo que nos limita, pues tenemos que aprender cómo lo podemos superar. Entonces, bueno, lo primero que creo yo que es importante, bueno, para las que no me conocen, chicas, mi nombre es Mónica Hernández Adame. De profesión soy ingeniero, aunque ya tengo algunos años de estar fuera de la industria. ¿Sí? Soy docente por vocación, matemáticas, ciencias, todas esas cosas para adolescentes. También yo les puedo apoyar con todo gusto. Soy líder certificada como facilitadora de los clubs de Lady Boss. Somos un grupo que, para las que escucharon un poquito, somos mujeres apoyando a mujeres a crecer. Y bueno, el grupo que yo tengo, el club que yo tengo, se llama Mujeres Transformando Vidas. Yo estoy en la ciudad de Puebla, ahorita ya veíamos que somos varias de Puebla y de verdad que ojalá en poco tiempo podamos juntarnos. Si ustedes también requieren algún día algo que tiene que ver con planeación estratégica, productividad, pues bueno, también eso es algo que a mí me encanta y desde hace muchos años he estado trabajando estas áreas. A mí me encanta leer, ver películas, no de terror, porque esas, la verdad, no pago por sufrir. Me gusta mucho bordar, es como mi hobby. Y bueno, correr y viajar, aunque ahora no corro ni a la esquina, pero es algo que ya estoy retomando, ¿verdad? ¿Qué me encanta hacer, chicas? De verdad, yo disfruto mucho ver crecer y alcanzar sus metas a las otras personas, en especial a las mujeres. ¿No? Creo que de verdad estamos en un tiempo donde como mujeres podemos marcar una diferencia en nuestro entorno, en nuestra familia y en general en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar y yo les hago esta pregunta. ¿Qué es el miedo, chicos? ¿Un mecanismo de defensa o una barrera limitante? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien que me pueda compartir, para ustedes, ¿qué es el miedo? Una ¿Puedo? valiente. A ver, ¿Puedo? Lau. Para mí el miedo es una barrera limitante que no te deja avanzar Ok. y estás con ese temor llamado miedo. El temor al fracaso, el miedo al que dirán. Para mí eso es el miedo. Ok, gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir qué es el miedo para ustedes? Una valiente. Oigan, me sentí como en mi escuela, ya nadie quiere participar. Karen. No, creo que se desconectó. Ok. ¿Alguien más, chicas? Paula. El miedo me paraliza. Ok. Ok, efectivamente, para muchos es paralizante. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. El miedo, en algunos momentos de nuestra vida, sí puede ser un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si yo estoy en un acantilado y estoy parada en la orilla, a la mayoría de la gente le va a dar miedo. Y entonces es un mecanismo de defensa porque va a evitar que yo me caiga o que me acerque tanto a la orilla que me puedo caer. Entonces, hay situaciones en las que sí va a ser un mecanismo de defensa, pero lamentablemente la mayoría de las veces se convierte en una barrera limitante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, volvemos a las personas que está parada en el acantilado. Si yo soy un ser humano normal que no trae ningún equipo de cuidado, de protección, pues sí me va a dar miedo acercarme. Pero si yo soy un alpinista y lo que voy a hacer es rappel, la adrenalina que siento al estar en la orilla es la que me va a hacer aventarme por ese acantilado y hacer el rappel y a lo mejor voy a romper un récord o mi propio récord. Entonces, a veces nos va a ayudar o a veces nos va a limitar. Entonces, ahí es donde lo primero que nosotros tenemos que identificar. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a ayudar o me está limitando para poder hacer cosas que yo necesito o que deseo hacer? Miren, yo les voy a contar una experiencia. Muchos de aquí me conocen. Yo aprendí a manejar de verdad
hace 2, máximo 3 años. Creo que son 3 años. Sí, porque llevamos año y medio en confinamiento, año y medio que manejé. 3 años. O sea, tengo 45 a los 42. Pero a mí me aterraba manejar. O sea, de verdad. Ahora, yo nunca había manejado antes y había tenido un accidente que yo dijera, el accidente provocó que yo me dejara de manejar. No. De niña tuve algunas experiencias donde yo iba de copiloto y, por ejemplo, iba con mi mami de copiloto y el carro de adelante, ni siquiera mi mamá, el carro de adelante atropella a una persona. Y yo veo claramente cómo la persona choca en el carro, sale volando y cae frente a nosotros. Yo era un adolescente y eso me impactó. En otra ocasión yo estaba por subirme a una combi, iba a la escuela, no se para la combi, yo me enojo, digo, ay, voy a llegar tarde, y más adelante, yo me subo a otra, y más adelante no se podía pasar y nos bajan, porque hubo un accidente horrible, y resulta que era esa combi en la que yo me iba a subir. Y veo, de verdad, fue muy, muy dramático ver el accidente, la gente herida, y yo ya había tomado cursos de primeros auxilios, entonces yo me acerco, no había ambulancias, no había nadie, y uno de los carros accidentados fue un taxi. Entonces, yo me acerco al señor para preguntarle, pues primero ver si estaba consciente, y el señor estaba agonizando. Entonces, a mí se me hizo muy feo dejarlo, y yo me quedé con él hasta que el señor murió. Todas estas cosas obviamente me impactaron. Entonces, a mí me aterraba manejar, porque yo decía, ¿y si atropello a alguien? ¿Y si tengo un accidente y mato a alguien? Y entonces, mejor no manejo. Obviamente, esto hizo que pues me tuviera, vaya, me perdiera de muchas cosas. ¿Por qué? Primero, gastaba mucho, porque si yo quería salir y ya era tarde, digo, en Puebla los camiones pasan hasta las 10 de la noche, y pues si salía un poquito más tarde, pues era pagar taxi. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié la maestría, las clases terminaban a las 10. Entonces, o me iba a recoger a mi papá, imagínense nada más la escena, yo en la universidad, o sea, ya un posgrado, un adulto funcional y esperando afuera de la escuela que mi papá llegara por mí, así, ¿no? O era pagar un taxi todos los días, porque yo iba a clases de la maestría de lunes a viernes, bueno, el sábado también iba. Si salía con mis amigas era regresarme en taxi. Si tenía que salir temprano era pagar taxi. Y el día que yo hice cuentas y vi los miles de pesos que pagaba en taxis, dije, basta, tengo que aprender a manejar. Esa es la educación financiera. Exactamente. De verdad, cuando empecé a tomar los temas de cursos de finanzas fue cuando dije, no puedo seguir con esto. Tengo que superar ese miedo. Y entonces tomé clases. O sea, de verdad, bueno, ya el último día cuando me gradué y mi maestro vio que sí iba a poder manejar, me dijo, yo pensé que no ibas a poder, que ibas a ser mi primer fracaso. Dice, porque en verdad estabas aterrada. Pero me acuerdo que un día dije, Dios, es que o aprendo hoy o de plano nunca lo voy a hacer. Así que dame la fuerza y quítame ese miedo, porque era, de verdad era pavor. Algo más que a mí me da mucho miedo, bueno, me aterraba, eran las cucarachas. Para los que viven en el norte de México, saben que en el norte del país hay muchas cucarachas. O sea, pero es cuestión, no es que la gente sea sucia, es que el clima así es. ¿Qué es lo que pasaba? Me aterraban. Yo trabajaba el turno de tarde y de noche en la empresa donde estaba. Entonces un día me acuerdo, eran como las 2 de la mañana y yo llego a mi casa. Voy a meter la llave y así donde metes la llave había una cucaracha. Para los que viven allá saben que son esas grandes que vuelan y sientes que te van a comer. Bueno, así estaba la cucaracha. No se movía, no les miento. Estuve 1 hora a las 2 de la mañana parada fuera de mi casa hasta que la mugre cucaracha se quitó de la chapa para que yo pudiera meter la llave. Y dije, no puede ser que le tengo miedo a este insecto, que no me va a hacer nada, porque era la realidad, o sea, no me va a hacer nada. Pero era tal mi temor que me paralizaba. Un día me puse a gritar como loca en la empresa, pensando que se me había subido una cucaracha, literal, a media planta, todo mundo volteando de qué estaba pasando. No era una cucaracha, era un animalito así chiquito que se subió que no hacía nada. Pero mi mente decía que era una cucaracha gigante. O sea, no se imaginan de verdad el escándalo que hice. Entonces, a mí me paralizaba. Y como esto nos pasa a muchos, en muchas cosas.
¿no? Yo encontré esta definición, bueno, esta reflexión sobre el miedo y me encantó. Y realmente es eso, el miedo es un ladrón porque nos roba nuestros propósitos, nos atormenta y nos impide progresar. Y ponte a pensar, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? Iniciar un negocio, romper una relación tóxica, dejar el empleo que te está agobiando, dar ese paso y comprar esa casa que tanto deseas, dar el pago inicial para hacer el viaje de tus sueños. ¿Qué te ha robado el miedo? Y en verdad es un ladrón. ¿Qué nos roba? Además, nos atormenta. ¿Por qué? Porque nos hace ver lo peor de las cosas. O sea, yo de verdad ahora lo pienso y digo, ¿por qué pensaba que iba a tener un accidente? O sea, si yo aprendí a manejar bien y lo hago con prudencia, no voy a tener un accidente, al menos minimizo el que pueda tener un accidente. ¿Qué me podía hacer esa cucaracha que me robó 1 hora de sueño y de mi vida, literal, ahí yo parada fuera de la calle? Una escena que ahora me da risa, pero les juro que estaba temblando, o sea, y eran las 2 de la mañana, no podía ir a tocarle al vecino que fuera a ayudarme a matar la cucaracha. No, aparte se iba a reír de mí el vecino, ¿no? Entonces, ¿qué te ha robado a ti el miedo? Así ponlo, escríbelo en algún lugar para que nunca se te olvide. El miedo me roba mis sueños. Entonces, vamos a aprender cómo quitarnos ese miedo. A todos nos ha pasado. Y miren, este versículo de la Biblia me encanta. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y a mí me encantó esta parte porque quiere decir que en nuestro ADN ya está esa valentía que necesitamos, ese poder para superar nuestro miedo y la autodisciplina que requerimos para poder superarlo. Para mí el aprender a manejar requirió esa autodisciplina, el mentalizarme si lo puedes hacer, ¿sí? Y a veces necesitamos un pequeño impulso nada más. En mi caso fueron las finanzas. De verdad, les tengo que confesarles, un mes gasté 13,000 pesos en Uber. El día que me gasté eso, yo dije, nunca me lo voy a gastar de gasolina, nunca. Y entonces dije, necesito manejar. Entonces, a veces ese paso que requerimos es monetizar lo que nos ha costado no hacer algo. O ver el costo familiar que nos ha costado hacer algo. A lo mejor es dinero, a lo mejor es tiempo en la relación con una persona, a lo mejor es calidad de vida. Y nos da miedo tomar las decisiones, pero tenemos que ver cuál es el costo que estamos pagando por no poder seguir con nuestros sueños. ¿Sí? Entonces, yo te vuelvo a preguntar, ¿cuántas de las cosas que vivimos están relacionadas con nuestros temores? De verdad, piensa, ¿qué te tiene haciendo algo que no te gusta o no has hecho algo que te gusta porque te da miedo? ¿Sí? Yo durante mucho tiempo corría, en mi época de estudiante, de adolescente, yo corría, me encantaba. Estaba en el equipo de atletismo, jugaba básquetbol y me encantaba correr. Para mí es una sensación de mucha libertad. Pero cuando yo empecé a subir de peso, quise retomarlo y a mí me daba mucho miedo lastimarme, porque había visto historias, porque yo tengo un problema en las rodillas, entonces todo eso me hacía como no, y si me lastimo, y si me lastimo, y si me lastimo, y no lo hacía. Hasta que hablé con un entrenador y él me dijo, si lo haces correctamente, si usas los tenis correctos, si usas la técnica correcta, no te vas a lastimar. Y me atreví a hacerlo. Digo, ahorita dejé de correr a partir del confinamiento, pero a mí me encantó. ¿Qué pasó? En 6 meses logré correr 10 kilómetros, me inscribí en la carrera de 10 kilómetros del Maratón de Puebla, completé mi carrera, fue todo un reto. Entonces, de verdad yo dije, ¿cuántas cosas me perdí de este tiempo de correr? A mí me fascina esa sensación de libertad, del aire, bueno, con el sudor y todo, ¿no? Pero me encantó, ¿sí?
Entonces, de verdad, tenemos que ir superándolo. Esta frase de Franklin Roosevelt me encantó. La única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo, pues si se lo permitimos, nos controlará, pero si lo confrontamos, lo vamos a dominar. Y eso es lo que precisamente requerimos hacer. Confrontar el miedo para poderlo dominar. Hay una historia que dice que hay dos cazadores que salen un día y cuando van en su safari, van buscando al animal que van a cazar, se topan con un león de frente. Y entonces uno le dice al otro, le dice, oye, espera, no te muevas, acuérdate lo que dice el libro. El libro dice que si tú ves al león fijamente a los ojos y no te mueves, el león se va a ir. Y el amigo le dice al otro, dice, sí, yo lo creo, yo lo leí también, tú lo leíste, pero yo me pregunto si el león también lo leyó. Y entonces de verdad te quedas pensando y dices, a ver, ¿qué historia nos estamos contando? O sea, ¿le creemos a ese libro que dice que si yo veo al león fijamente y lo confronto, se va a ir? ¿A ese miedo, si yo lo enfrento, se va a ir? ¿O voy a vivir siempre aterrada pensando en que las cosas no pueden cambiar? Porque yo no sé qué va a pasar del otro lado. ¿Sí? Todos hemos tenido miedo alguna vez. A lo mejor algunos medio absurdos como el miedo de la cucaracha, o algunos otros mucho más graves. Hay una estadística que dice que en Estados Unidos el 45% de las personas tienen no miedos, fobias. Y pueden ser fobias como yo les decía ahorita, las cucarachas, que me paraliza, pero yo leía que hay fobias, por ejemplo, al hablar en público, al ver a una persona calva. Le aterra a la gente ver a alguien calvo, no me lo imagino, pero son miedos reales. A escribir, al tomar una hoja de papel y escribir, no recuerdo ahorita cómo se llama esa fobia, y dije, qué extraño. Hay fobias, por ejemplo, gente que le tiene fobia al agua, que no puede bañarse, porque es una fobia para ellos. Entonces, todos tenemos miedos. Algunos sí requieren apoyo hasta psicológico, pero la mayoría de los miedos no requieren ese apoyo, sino el que tú tomes la determinación de dejar ese miedo. ¿Sí? Entonces, como dice el proverbio chino, no tengas miedo a quedarte quieta, ten miedo a no moverte. Entonces, vamos a enfrentar nuestros miedos. Esa es la parte importante. Velos de frente y los vamos a superar. Ahorita vamos a ver algunas estrategias que nos van a servir a poder confrontarlos, porque lo primero que vamos a pensar, ay, si tengo ese miedo, pues ¿cómo me voy a enfrentar, no? O sea, me da terror, no lo he podido superar. Entonces, ahorita vamos a ver algunas estrategias. Pero creo que esto es importante. Aquello de lo cual corremos o nos escondemos es algo que tiene el poder sobre nosotros. Entonces, ese miedo, mientras nosotros le sigamos corriendo, nos va a tener dominados. ¿Sí? Si a mí me da miedo iniciar un negocio porque yo creo que voy a fracasar, nunca voy a iniciar nada, porque siempre vamos a correr el riesgo de que no funcione. Pero también tenemos ese 50% que dice que puede funcionar. Y si yo me acerco a la gente que sabe hacer una buena planeación para iniciar un negocio, pues tengo muchísimo más posibilidades de que sí funcione. Pero si siempre me va a dar miedo, pues nunca lo voy a hacer. ¿Sí? La gente exitosa es alguien que se arriesga. No que no le tenga miedo, es que a pesar de ese miedo hace las cosas. ¿Qué pasa a la gente que invierte? Toda inversión económica en la bolsa, ahora que están, por ejemplo, las criptomonedas, todo este tipo de plataformas donde tú puedes invertir una parte en diferentes instrumentos, pues todas tienen un riesgo. Y mucha gente se ha animado y a pesar de darle miedo de decir, son mis ahorros o es una parte de mis ahorros y voy a invertirle, pero es un riesgo que toman y a muchos les ha ido bien. Algunos han fracasado, pero también como leía de un chico, él empezó a invertir a los 18 años. Dice, mi primera inversión me fue mal, vaya, o sea, terminé debiendo, muy mal. Dice, pero después dijo, ¿por qué no? Ya aprendí que por ahí no. Y se puso a estudiar, se puso a estudiar, se puso a estudiar, aprendió, se acercó a la gente que sabía y ahorita tiene una fortuna de 7 dígitos. Entonces, pero él decía, sí me daba miedo. Y la gente me decía que estaba loco. Dice, mis primeros trabajos invertía, o sea, dice, gastaba, tenía lo esencial así como para sobrevivir y el resto de su sueldo lo invertía.
Dice, y la gente me decía, estás loco. Dice, pero ahora me doy cuenta que valió la pena. Entonces, ¿cuántas cosas hemos nosotros dejado por ese miedo? Ahora, no te digo que inviertas todo tu dinero, ¿verdad? También hay que aprender a hacerlo y normalmente dicen que la inversión inicial es algo que no te duela soltar, ¿no? Y que si tienes un apego muy fuerte al dinero, pues que lo pienses porque las emociones ahí como que juegan contigo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que arriesgarse, ¿sí? Ahora, ¿el miedo de qué se alimenta o qué hace fuerte al miedo? Pues la capacidad que tiene de engañar a la gente. ¿A qué me refiero a esto? Esto va relacionado con la siguiente frase. Aunque una mentira no es verdad, se vuelve realidad para la persona que la cree. Y esto va muy de la mano a que el miedo tiene que ver con nuestras creencias. Si yo creo que nunca voy a aprender a manejar, nunca lo voy a hacer. Si yo creo que soy pésima vendiendo, nunca voy a vender. Si yo creo que soy pésima para los negocios, lo voy a hacer. Y entonces el miedo al fracaso va a estar todo el tiempo en mi vida. Entonces, lo que necesitamos analizar es qué estoy creyendo de mí y de mis capacidades. ¿Qué estoy escuchando de la gente y estoy permitiendo que sea realidad para mi vida? Y por eso es tan importante, de verdad, para las que tienen hijos, lo que le dicen a sus hijos. Si tú todo el tiempo le has dicho a tu hijo que es un tonto, seguramente lo va a hacer. ¿Sí? Si todo el tiempo le estás diciendo a tu hijo que no es bueno para las matemáticas, efectivamente, nunca va a ser bueno. Si tú siempre le dices que nunca va a triunfar en los negocios, pues nunca lo va a hacer. ¿Sí? Pero si al contrario, tú todos los días alimentas la confianza, la seguridad, donde tú le enseñes a tu hijo y le digas, ok, te equivocaste, pues borras y lo corriges. Va a aprender que si se equivoca, puede volver a hacer las cosas y que la siguiente vez pueden salir mejor. Entonces tenemos que analizar qué cosas nos hemos creído. A lo mejor te dijeron todo el tiempo que ibas a fracasar en tu matrimonio. Y entonces has tenido solamente relaciones complicadas, porque te estás creyendo que efectivamente no puedes tener una relación estable. A lo mejor te estás creyendo que no sirves para un trabajo y no duras ni 3 meses en un trabajo. Entonces pregúntate, ¿qué te estás creyendo? De verdad, analízalo. ¿Qué cosas negativas piensas de ti? Si yo me paro frente al espejo y todos los días le digo a la del espejo que nunca va a ser capaz de recuperar su peso ideal, pues nunca lo va a hacer. Pero si todos los días le digo, hoy vamos a tomar decisiones inteligentes y nos vamos a alimentar correctamente, seguramente voy a tomar esas decisiones correctas. Voy a tomar las mejores decisiones para mi salud. ¿Sí? Y entonces ya no me va a dar terror irme a comprar ropa porque odio que no me quede la talla y que cada vez compre una talla más grande. Porque estoy consciente que esa mentira que me compré de nunca voy a bajar de peso, no es verdad, es una mentira y la saco de mi mente y empiezo a creer que sí soy capaz de hacerlo. Y entonces voy a empezar a enfrentar ese miedo y voy a empezar a transformar mi vida. ¿Sí? Algo que tenemos que entender es que no es no tener miedo, sino que a pesar del miedo, hagamos las cosas. Si no, pregúntale a los que se lanzan en paracaídas. Siguen teniendo miedo, pero se avientan. Con todo y el miedo, se avientan. ¿Sí? Entonces, que el miedo no sea lo que te detenga. ¿Te da miedo? Entonces, busca las formas en la que tú puedes tener la confianza para poder hacer algo. ¿Sí? Entonces, de verdad, esta frase también de Henry Ford me encantó. Uno de los más grandes descubrimientos que un hombre hace, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que tuvo miedo de no poder hacer. Y de verdad que sí.
La satisfacción que sentí la primera vez que me fui sola manejando en mi trabajo al otro lado de la ciudad fue fantástica. Claro que fui exagerada, ¿verdad? Yo entraba a las 7, salí de mi casa a las 6 para llegar con tiempo y irme a paso de tortuga. Llegué a 6:20 a la escuela, ¿no? O sea, todavía abrían la escuela, tuve que esperar a que la abrieran, tuve todo el tiempo del mundo para estacionarse, porque además ahí se estaciona una fuerza de reversa, pero mi orgullo de sentir que llegué sola, me estacioné de reversa, me fui a otro trabajo, a la otra escuela, y ahí es una calle de mucho tráfico, me pude estacionar en un espacio ahí sin dar tanto, o sea, en los 3 tiempos me estacioné, de verdad, ese, o sea, llegué a mi casa y ay, me estacioné súper bien. Ese orgullo, de verdad, y digo, fue algo tan simple como de verdad aprender a manejar, pero para mí fue sumamente relevante. Entonces, imagínate cómo que te vas a sentir cuando te animes a dar ese paso e iniciar ese negocio que tanto has anhelado. Cuando empieces a recibir los frutos de ese negocio, te vas a sentir fantástica. Cuando des ese paso de decir, estoy recibiendo las llaves de la casa que anhelaba comprar y me daba miedo porque pensaba que no podía pagarla. O cuando estés tomándote esa foto en París, que ha sido el sueño de tu vida, y ir a tomarte una foto ahí y que ya estás ahí, pero no dabas el paso de iniciar el pago de tu viaje porque decías, no voy a poder liquidarlo. O a lo mejor lo que tú necesitas es dar ese paso y quitarte el miedo y acercarte a la persona con la que tienes que arreglar tu relación. Y entonces puedas decir, se restableció la relación con X persona, pero me aterraba que me dijera que no quería hablar conmigo. Entonces, ¿qué te está robando el miedo? Y piensa cómo te sentirías si lo logras superar. ¿Sí? Entonces, algo importante, y esto me encantó, ¿el miedo tiene parientes? El miedo se esconde en otras cosas, porque a lo mejor tú me dices, no, a mí no me da miedo. Pero hay cosas en las que pareciera que no, pero atrás de eso es miedo. Y una es la preocupación. ¿Sí? Hay gente que todo el tiempo está preocupada. Es que se fue mi hijo y me preocupa que no regrese. Es que me preocupa que cambie la economía y entonces ya no pueda terminar de pagar mi casa. Es que me preocupa que se vaya a enfermar y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿quién va a ser el proveedor de la casa? Es que me preocupa que vaya a llover y entonces se va a mojar. Ese es o sea, la preocupación es un miedo disfrazado. Todo nos da miedo. Leía la historia de una señora que estuvo más de 20 años encerrada en su casa. Ella era una adolescente, estaba muy chiquita, bueno, era una jovencita y sufre un abuso en la calle. Un día sale y a la tienda, así, tiene un abuso, sufre un abuso sexual y es soltera. Y entonces ella regresa a su casa y nunca vuelve a salir. Literal, nunca vuelve a salir. Ella compraba todo a través de terceras personas. Cuando empieza esto del internet a crecer, entonces ella empieza pues, a pedir todo en línea y ella decía, fantástico, todo lo puedo pedir en línea. Entonces, como todo lo puedo pedir en línea, no tengo que salir. Y un día escucha a una persona que había vivido también un abuso como ella, mujer en una forma sistemática, y que era una conferencista que ahora habla de cómo Dios restauró su vida. Y se agarra de todo el valor posible, le escribe a esta mujer y ella le dice, te espero en mi conferencia. Y con todo el terror del mundo, logra ir. Y empieza un proceso de restauración en su vida, de enfrentar todos sus temores, de superar esa situación, ¿no? Y entonces lo que ella comenta es que realmente se da cuenta que ese temor que tenía era una preocupación de que le volviera a suceder lo mismo. Y sí, definitivamente fue algo muy duro, fue algo muy doloroso, fue algo muy difícil de enfrentar, pero ella decía, me robó 20 años de mi vida el pensar que me volvía a suceder, el preocuparme por algo que no sabía si iba a volver a pasar.
Ahora ella es una mujer que sale, es una mujer que trabaja fuera de su casa, ella estudió en línea, hizo todo en línea porque pues le aterraba, ¿no? Volver a salir. Otra forma en la que el miedo se esconde es pensar en los errores del pasado. Es que como hice una mala inversión, no voy a volver a invertir en mi vida, ¿no? Porque ya me equivoqué una vez, entonces me da miedo volver a equivocarme y entonces sigo pensando en los errores del pasado y entonces ya no hago. Como fracasé porque puse una dulcería y mi dulcería fracasó, tuve que cerrar, pues no voy a poner otro negocio porque soy malísima para los negocios. Ok, a lo mejor la dulcería no era lo tuyo, no estabas en el mercado correcto, no estabas ubicada en el lugar adecuado, no habías encontrado un proveedor que te diera lo que realmente necesitabas, pero como ya fracasaste una vez, ya no haces un segundo intento. Imagínense un bebé que está aprendiendo a caminar y se cae. Y nunca se vuelve a levantar, pues ya se cayó, ya cometió un error. Es una personita que nunca va a caminar en la vida, va a ser una persona disfuncional. Entonces, yo te pregunto, ¿qué has dejado de hacer por algún error que cometiste en el pasado? ¿En qué te equivocaste? Y en lugar de estar pensando en ese error que cometiste, mejor piensa que ya aprendiste cómo no hacerlo y que lo vas a hacer mejor. Tomás Alva Edison a mí me sorprende mucho. O sea, tuvo más de 1000 intentos para hacer la bombilla eléctrica, el foco que hoy conocemos. Bueno, los que había antes que eran del filamento. Más de 1000 intentos. Y a él le decían, volviste a fracasar, déjalo. Y él decía, no, porque ya aprendí otra forma en la que no es. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros fracasos? ¿Estoy aprendiendo la lección de por ahí no va? ¿O se convirtió en mi miedo para volverlo a intentar? Entonces también piensa qué has dejado de hacer porque te fue mal, porque fracasaste. La otra forma en la que el miedo se esconde es la culpabilidad. Como yo dije algo que no debía decir y me peleé con mi mamá, entonces ya mejor no hablo con ella nunca porque me da miedo volverle a decir algo que la lastime, entonces mejor no le digo nada. Y la culpa me evita tener una comunicación con ella. Como hice un negocio con mi amiga y tronó el negocio y no funcionó, pues ya no hago negocios con nadie, porque ya hice que mi amiga perdiera, entonces ya no lo voy a volver a hacer, porque tengo la culpa o siento la culpabilidad de algo que pasó. Entonces, si tú tienes culpabilidad por alguna situación, yo te invito a que te acerques a esa persona y trates de arreglar las cuentas, de resolver la situación. Ahora, puede ser que esa persona no quiera resolverla, pero tú te quitas la culpabilidad porque tú ya hiciste tu parte. Tú no puedes definir o tú no puedes saber cómo reaccionar la otra persona. Pero si tú realmente llegas con toda humildad a ofrecer disculpas y si puedes reparar el daño, lo reparas, pero si ya no hay forma de repararlo, una disculpa sincera, ofreces una disculpa sincera, la forma en la que reacciona la otra persona, esa es otra historia. Pero tú haces tu parte y te liberas de esa culpa. Porque como traes la culpa, ya no haces nada. Y la otra es el tener miedo a fracasar, pero también el tener miedo a triunfar. Pareciera mentira, pero el miedo a triunfar también te detiene y es más común de lo que nos imaginamos. Es que imagínate, yo voy a tener un negocio, o sea, yo voy a iniciar mi negocio y me va a ir muy bien, pero mi familia no. Entonces, ¿cómo yo voy a prosperar y ellos no? Entonces aquí nos quedamos todos. O te quedas con tus glorias del pasado. Como me fue bien, ya no me muevo, porque ese fue mi máximo éxito. Sí, lo fue hace un año, hace 2, hace 10, pero hoy en día puedes hacer aún más. Pero me da miedo a triunfar, porque no sé si va a pasar. El miedo al fracaso, pues ese nos queda más claro a todos, pero también hay gente o tenemos actitudes que nos da miedo a triunfar. Es que si gano mucho dinero, ¿qué voy a hacer con él? Porque como yo he visto que la gente cuando tiene mucho dinero se corrompe,
No, pues yo mejor aquí me quedo, ¿no? ¿Cómo escuchaba alguna vez? No me sobra, pero tampoco me falta. Ese es miedo a triunfar. Yo mejor ahora digo, Dios, que me sobre para que eso que me sobra me sirva para bendecir a la gente a mi alrededor, para apoyar al que necesita, ¿no? Para ayudarle a X o Y persona en mi familia que quiero que prospere. Mejor que me sobre. Yo mejor me atrevo a hacer las cosas y que me sobre. No me importa si me sobra, ¿no? Entonces, ese miedo al triunfo también es una forma de miedo, ¿sí? Es una forma de que se esconde y que no nos permite avanzar. Y entonces les recuerdo de verdad este versículo, a mí me encanta. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué es importantísimo aquí? Tenemos el poder de poder superar el miedo. Por amor a nosotros y a la gente que nos rodea, lo vamos a superar. Y además, podemos tener esta autodisciplina que necesitamos para poder superar este miedo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Primero, ten a alguien de confianza en quien te puedes apoyar. Yo de verdad, por ejemplo, cuando yo empecé a manejar, yo busqué un maestro que le tuviera la confianza. Él me podía decir, bueno, yo me acuerdo mucho un día, el segundo día que manejé, me mandó, o sea, me llevó manejando a un lugar y se para en un Oxxo y me dice, bájate. Y yo no, dice, es que estás muy estresada. Y yo no, dice, bájate. Y le dije, pues es que no quiero nada del Oxxo. Dice, no, no importa, te vas a bajar, te vas a relajar, te vas a desconectar. Y entonces dije, bueno, el que sabe es él. Confié en lo que él me estaba enseñando y me dijo, tienes que aprender a desconectarte de tu miedo. Y entonces también necesitas tú a alguien que te ayude. ¿Cuál es tu miedo? ¿Tu negocio? El decir, sí, doy el siguiente paso para que mi negocio crezca. Acércate a alguien que pueda ser tu apoyo. Alguien que no es que te va a echar porras, es que te va a escuchar cuando salgan las cosas bien, pero también te va a escuchar en tus momentos de desesperación. Entonces, ten a alguien que sea tu apoyo en ese proceso que estás superando. La otra, busca el conocimiento que necesitas. Digo, yo no me iba a subir a un carro y tratar de manejarlo, porque una amiga me decía, ay, toma un automático, es bien fácil, te enciendes, lo prendes y nada más lo diriges. Pues no hubiera llegado más allá de la esquina. Tenía que buscar a alguien que sí supiera, que me enseñara cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, no siempre va a ser de tu círculo íntimo. A veces necesitas a alguien de fuera. Yo la verdad no pude aprender con mi papá, me trató de enseñar, pero no pude. Tuve que buscar a alguien externo. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Quieres que tu negocio crezca? Busca a alguien que te pueda ayudar. ¿Necesitas aprender a mejorar tu administración para que el negocio crezca? Busca a esa persona que te pueda ayudar. ¿Necesitas confianza para atreverte a hablar en público? Toma un curso donde aprendas a generar esa confianza para poder hablar. Me da miedo invertir en la bolsa o en criptomonedas o algo así. Bueno, busco a alguien que sabe y aprendo de esa persona. Eso te va a dar la confianza que necesitas. Y la otra, cámbiate ese chip. No vuelvas a decirte, no puedo hacerlo. Te vas a parar frente al espejo todos los días y te vas a decir, hoy doy un paso adelante para alcanzar eso que deseo. Hoy voy a tomar decisiones sanas para poder mejorar mi alimentación y poder bajar de peso. Hoy voy a tomar ese paso y voy a ser valiente y le voy a marcar a esta amiga que tengo 3 años de estar peleada con ella para decirle, ¿cómo estás? Hoy voy a tomar ese paso, pero a lo mejor el primer día no lo vas a hacer, no te vas a atrever. Pero si tú empiezas a cambiar tu forma de pensar del no puedo, así puedo, vas a educar tu mente al sí lo voy a lograr, al no buscar el no hacerlo, no buscar el pretexto por el cual no lo hago, sino a empezar a pensar cómo sí lo puedo lograr.
¿Qué necesito para lograrlo? ¿Sí? La otra cosa es ten la confianza y esperanza de que lo puedes superar. Confía en ti, cree en ti. De verdad, si tú tienes el sueño de tener tu propia empresa, es porque tienes la capacidad de hacerlo. No soñamos algo que no somos capaces de hacer. ¿Sí? Yo no sueño en volar sola. No, no tengo la capacidad física, el ser humano no lo puede hacer. ¿Sí? Sin embargo, sí puedo inventar un mecanismo que me ayude a volar. Soy ingeniero, lo podría hacer. Entonces, sí sueño algo que puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué sueña un médico? Poder sanar, ayudar a la gente a sanar. Está preparado para hacerlo. Sueña, o sea, tú no sueñas algo que no puedas hacer. ¿Sí? Es como decirle a un perro que trata de ser un oso. Pues no, no puede, porque el perrito es un perrito. Entonces, si tú sueñas algo, es porque tienes en tu vida las capacidades para hacerlo. A lo mejor no están desarrolladas, pero tienes las capacidades para hacerlo. Habrá que desarrollar las habilidades para hacer lo que tú deseas. ¿Sí? Entonces, empiezan a cambiar su mentalidad y empieza a creer que sí puedes hacer eso que te da miedo. Miren, de las cucarachas, de verdad no se imaginan. Yo me cambié de casa y vivía, bueno, allá en Monterrey, las que conocen la zona de San Nicolás, hay una zona donde hay muchas cucarachas. Tú vas caminando en la calle y salen. Yo vivía ahí, erróneamente me cambié a vivir ahí. Entonces, como a los 3 días, yo le hablo a mis papás así llorando en la noche, como 2 de la mañana, y yo, es que hay muchas cucarachas, está invadida mi casa. No saben. Se preocuparon tanto mis papás que fueron de Puebla a verme, pues así como, pues, ¿dónde se fue a meter esta niña? Era la primera casa que yo rentaba sola. Pues no, ni vivían adentro, se metían a la casa en la noche y se salían en la mañana. Ahora, se metían eso de que literal, cruzan por una, entraban por una puerta y salían por la otra. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Tapar los hoyitos que había, así en la parte de abajo de la puerta, super fumigué toda la casa, que bueno, hasta me intoxiqué, me salieron así granitos de toda la fumigada que hice, pero bueno, aprendí qué hacer y qué no hacer. Y ya no había, ya no salían, ya no se metían en la casa, porque no había dentro de la casa, sino que entraban de afuera, porque había muchos hoyitos abajo de la puerta, no servía ya el guardapolvos y esas cosas. Entonces, había la forma de solucionarlo. Y además tuve de verdad que empezar a desarrollar la confianza de, no me va a hacer nada la cucaracha. Digo, no les digo que son mis amigas ahora, ¿verdad? Pero ya la puedo ver y con todo el asco del mundo la puedo matar. Ya no me paralizo y me pongo a gritar como loca. De verdad lo hacía, lo hice también en un cajero. O sea, sí hacía esas cosas. Tuve que superar ese miedo. Entonces yo te pregunto, ¿qué tienes que superar tú? ¿Sí? De verdad, analiza cuál es ese miedo que tienes que superar. Yo de verdad espero les haya servido esto, chicas. No sé si alguien tenga algún comentario de lo que ahorita compartimos. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguno? ¿Sí les sirve la información, chicas? ¿Sí? Sí, sí, y es, pues justamente son reflexiones, ¿no? O sea, hacia dónde vamos y que definitivamente siempre tenemos que hacer un alto en el camino y ver dónde estamos parados, ¿no? Si queremos dar ese paso a ese precipicio o nos regresamos y volvemos a empezar. Así es, Laura. Como dices tú, realmente a mí esto, chicas, es más bien para reflexionar, pensar dónde estamos paradas y efectivamente dar esos pasos, esos pequeños pasos, ¿sí? Si necesitas apoyo, busca a alguien, ¿sí? Acércate a las personas que saben del tema, acércate a los expertos. Ahora, si lo que tú ya tienes es realmente una fobia, que tú dices, no, ya es algo muchísimo más grande, chicas, también se vale buscar a un experto. O sea, las fobias son reales. Algunos las tienen en mayor intensidad que otros. Algunos es más marcada una fobia que otros.
Entonces, si tú también te das cuenta que necesitas apoyo, pues adelante. ¿Sí? Yo les decía ahorita, por ejemplo, en el caso de las relaciones tóxicas, hay mujeres que muy fácil pueden salir de una relación tóxica, pero hay quienes no. Y si necesitas apoyo de alguien, búscalo. O sea, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Entonces, busca el apoyo que necesitas para poder superar esa fobia, a ese miedo, pero no te quedes ahí, ¿sí? Son algo así como nuestros pensamientos. Así es que realmente todo, ahora sí que todo está aquí. O sea, de verdad, es increíble el poder que tiene nuestra mente. O sea, si yo creo que voy a fracasar, porque entonces todas mis acciones me llevan a ser un fracaso, en lo que sea, pero me van a llevar a fracasar. Entonces, siempre por eso de verdad es tan importante ese pensamiento positivo. Porque si yo pienso que puedo hacer algo, todo mi ser reacciona como si lo pudiera hacer. ¿Sí? Si yo creo que puedo correr, mi organismo va a hacer que corra, porque mi mente le está diciendo a todo mi cuerpo que sí lo puedo hacer. Pero si el niño que está aprendiendo a caminar, todo el mundo le dice, nunca vas a caminar, pues ese niño nunca va a caminar. Aunque el niño quiera, ¿por qué? Porque su mente dice, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, por eso sí tenemos que cuidar lo que pensamos. Y si tú te das cuenta que estás teniendo pensamientos todo el tiempo negativos, empieza a cambiarlos. Yo de verdad he tenido a veces que observarme. Miren, ya les he contado eso en otras ocasiones. Yo estuve 11 meses sin trabajo hace algunos años. Y sí, de verdad, no es broma, sí me veía viviendo abajo de un puente. Las que son de Puebla, ahí es más, me veía en el del Boulevard Atlisco y Zabaleta. Ahí me veía abajo de ese puente donde está Diana pidiendo limosna. De verdad. Ahora me río, pero me aterraba no encontrar trabajo. Hasta que dije, espérate, pues no encontraré trabajo en una empresa, pero pues puedo hacer muchas otras cosas más. Exacto, Wendy, estaba en el drama queen, de verdad, y me deprimía y no me quería levantar de la cama y quería dormir todo el día porque estaba en mi trauma de nadie me contrata, nunca voy a servir para nada. No, empecé a dar clases, empecé a hacer otras cosas y empecé a generar otros proyectos donde ahora tengo más tiempo de hacer las cosas que me gustan. Pero el miedo a que no me contrataran me hacía de verdad irme a lo fatal, ¿no? Era lo peor del mundo. Entonces, vamos a trabajar sobre eso, vamos a ir viendo y vamos paso por paso, no empieces con todos tus miedos, empieza con uno. Empiezas a superar ese y después te vas por el que sigue y después te vas con el que te sigue, te vas a lo mejor por el más importante. ¿Cuál es el que más me detiene hoy en día? El no tener el dinero, pues genero estrategias para tener 2 o 3 fuentes de ingreso. O empiezo a invertir, aunque sea poquito, pero que yo sé que si lo pierdo, no me va a dejar sin comer. ¿No? Entonces empiezo a buscar esas estrategias. Y pues bueno, chicas, aquí están mis redes sociales, mi WhatsApp, mi número de contacto para que el día que necesiten algo de verdad, aquí estoy, con todo gusto les puedo apoyar. El grupo de Mujeres Transformando Vidas, muchas de ustedes ya están ahí y pues bueno, seguimos compartiendo contenido que yo espero sea de valor para ustedes. Y si algún tema ustedes quieren en especial que tratemos en estas reuniones de los viernes, díganme y lo vamos agendando, ¿no? Estoy pensando a ver si el próximo mes empezamos a hacer algo así como charlas, invitamos a expertos, un día Laurita que nos venga a platicar de finanzas, Karen que nos hable de cómo iniciar negocios, ella es muy buena en ese tema, y aquí hay muchas expertas, cuéntenos qué es lo que ustedes hacen, y vaya, lo que decíamos al inicio, vamos a generar sinergia entre nosotras, de verdad, vamos a crecer juntas, y vamos a transformar nuestro entorno, ¿no? Si quieren aprender un poquito más de algún tema en especial, les decía que estoy por iniciar 2 ciclos. Uno se llama Principios Financieros para Mujeres Poderosas. Si tú dices necesito aprender de finanzas porque tengo un desastre en mis finanzas o quiero mejorarlas, escríbeme y te digo cómo te puedes integrar al grupo. Y el otro es el de Mujeres Fuertes. Si tú tienes equipo de trabajo, si tú quieres desarrollar un equipo de trabajo,
o sea, ese ciclo es perfecto para ti porque vas a aprender muchísimo de ese tema de la confianza, de todo lo que tú necesitas para ser una líder fuerte, pero no fuerte de ser de carácter enojón, sino tener la fortaleza para liderar un equipo. ¿Sí? Entonces, de verdad, chicas, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana y pues en las redes ahí seguimos en contacto. Gracias a ti, Moni. Gracias, Moni. Padrísima, padrísima la conferencia, me encantó. Y Gracias. temas muy sensibles, ¿no? En el que estamos todas inmersas. Así es. Así Gracias, es. amiga. Gracias.